Cuando pensamos en la organización del Estado en México, solemos imaginar tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Pero la realidad es más precisa. Cada entidad federativa replica ese arreglo con competencias propias, reglas de coordinación con la federación y órganos constitucionales autónomos que agregan nuevos contrapesos. Hoy veremos cómo está hecho el Estado en el plano estatal, cómo funciona y qué resortes institucionales lo ponen en movimiento. Y sobre todo, ¿qué puede hacer la ciudadanía con esa arquitectura? Encontramos al Poder Ejecutivo, del plan a la ejecución cotidiana. El Ejecutivo lo encabeza la persona titular de la gubernatura por 6 años, sin reelección. Su fuerza real no depende solo del carisma o la coyuntura, sino de instrumentos jurídico-administrativos muy concretos. Las herramientas del gobierno. 1. El Plan Estatal del Desarrollo. Debe presentarse en los primeros meses del sexenio y se despliega en programas sectoriales, especiales y regionales. Es la bisagra entre el discurso político y el presupuesto. Presupuesto de egresos y ley de ingresos. El Ejecutivo los proyecta y el Congreso los aprueba y puede modificar. El calendario de gasto, las metas y los indicadores de desempeño bajan al programa operativo anual de cada dependencia. Facultad reglamentaria. Expide reglamentos, decretos y acuerdos para ejecutar las leyes. Se publican en el periódico oficial y son obligatorios. Estructura administrativa. Secretarías, entes desconcentrados, organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos y empresas de participación estatal. Cada figura tiene régimen jurídico y patrimonial distinto. Por ejemplo, un organismo público descentralizado tiene patrimonio propio y mayor flexibilidad operativa. La disciplina financiera y gasto. El Ejecutivo está sujeto a la Ley de Disciplina Financiera, techos de endeudamiento, reglas para pasivos y registro obligatorio de deuda, conocido como el Registro Público Único. El gasto se clasifica en estándares nacionales, por ejemplo, clasificador por objeto del gasto y funcional programático, lo que permite comparar políticas públicas entre estados. Compras públicas deben regirse por licitación como regla y por adjudicación directa, invitación restringida como excepciones justificadas, con bitácoras de obras y testigos sociales en casos relevantes. Controles internos. Órganos internos de control en cada dependencia con auditorías y seguimiento de responsabilidad administrativa. Sistema estatal anticorrupción. Coordina Ejecutivo, Legislativo, Judicial, municipios y órganos autónomos. Incluye un comité de participación ciudadana que propone políticas integrales de integridad pública. Dato fino. La capacidad de gestión del Ejecutivo no se ve solo en grandes obras, sino en su tasa de ejercicio del gasto. ¿Cuánto de lo aprobado se convierte en bienes o servicios? En el porcentaje de contratos licitados contra los adjudicados y en la calidad de indicadores en el PET. El Poder Legislativo Estatal. Norma, control y diseño institucional. El Congreso local es unicameral y se integra por disposiciones de mayoría relativa y representación proporcional. Más allá del debate público, su poder se concreta en procedimientos y umbrales. Proceso legislativo. El ciclo duro de la ley. Iniciativa. Gobernadora, gobernador, diputaciones, ayuntamientos y en varios estados, iniciativa ciudadana con porcentajes mínimo de firmas. Dictamen en comisiones. Análisis técnico-jurídico y de impacto presupuestal. Discusión y votación en pleno. Mayoría simple como regla, mayorías calificadas para materias orgánicas y constitucionales locales. Sanción, promulgación y publicación, con veto u observaciones del Ejecutivo en la mayoría de las constituciones estatales. Aprobaciones clave. Ley de ingresos y presupuesto de egresos. El Congreso puede recalibrar prioridades de gasto y fijar techos de endeudamiento. Cuenta pública. Se revisa con base en auditorías del órgano superior de fiscalización. Se emiten recomendaciones y pliegos de observaciones que pueden escalar a responsabilidades administrativas o penales. Reformas constitucionales locales. Requieren 2/3 del Congreso y en muchos estados aprobación de la mayoría de los ayuntamientos. Mecanismo municipalizador del constituyente permanente local. Nombramientos. Ratifica o designa puestos de control, magistraturas, titulares de fiscalía, comisionados de transparencia, auditor superior del OSFE, consejerías electorales locales, según el marco aplicable.
Puede activar juicio político y declaración de procedencia o fuero conforme a constitucional local. En varios congresos, la Oficialía Mayor y la Dirección de Finanzas gestionan un presupuesto propio con reglas de austeridad y contratación. Su transparencia se vuelve un indicador indirecto de consistencia ética del propio legislativo. Poder judicial, justicia ordinaria y control constitucional local. El judicial local está encabezado por el Tribunal Superior de Justicia, integrado por magistraturas y juzgados civiles, familiares, penales, mercantiles, laborales, locales, tras la reforma laboral, y administrativos según el Estado. Elementos clave: independencia y carrera judicial. Designación y duración de magistraturas varían por entidad. Suelen ser periodos largos, por ejemplo, 15 años, para favorecer independencia con requisitos de elegibilidad y a veces ratificación. Escuela, centro de carrera judicial. Profesionaliza a personas juzgadoras, secretarías de acuerdos y actuarios. La carrera, ingreso, promoción y evaluación es el núcleo de la independencia funcional. Control constitucional local. Muchos estados prevén acciones de inconstitucionalidad locales y controversia contra poderes del Estado o municipios, resueltas por el Pleno o una sala constitucional del Tribunal Superior. El amparo es federal, pero el control concentrado local permite asegurar congruencia de normas estatales con la Constitución local y por irradicación con la federal. Justicia administrativa y laboral. En diversas entidades existe un Tribunal de Justicia Administrativa, a veces con autonomía orgánica, competente en responsabilidades administrativas graves y nulidad de actos de autoridad. La justicia laboral local, tras la reforma constitucional, se concentra en tribunales laborales del Poder Judicial y centros de conciliación previos al juicio, gobierno judicial y rendición de cuentas. Consejo de la Judicatura Local, donde exista, administra la carrera, disciplina y presupuesto, separando funciones jurisdiccionales y administrativas, informes anuales con estadística judicial, tiempos de resolución, cargas de trabajo, uso de gestión digital, expediente electrónico, notificaciones por medios digitales y mecanismos alternativos de solución de controversias. El porcentaje de sentencias publicadas y anónimas en portales judiciales, así como la calidad de datos abiertos, es hoy un estándar sustantivo de transparencia judicial. Medirlo diferencia sistemas con apertura real de los meramente declarativos. Órganos constitucionales autónomos estatales, los nuevos contrapesos funcionales. Son instituciones con autonomía técnica y de gestión creadas por constituciones locales para sustraer funciones sensibles de los tres poderes. Los más comunes: el Instituto Electoral Local, en este caso el IEPCT, organiza elecciones locales, fiscaliza el gasto de partidos en coordinación nacional, resuelve procedimientos sancionadores y promueve mecanismos de participación ciudadana, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, revocación de mandato local, donde exista. Su Consejo General se integra por consejerías con periodos escalonados y requisitos de independencia. Tribunal Electoral Local, con autonomía y plena jurisdicción en materia electoral estatal. Califica elecciones municipales y de diputaciones locales y resuelve medios de impugnación. Sus sentencias pueden ser revisadas por la Sala Regional Superior del Tribunal Electoral en casos previstos. Comisión Estatal de Derechos Humanos. Emite recomendaciones no vinculatorias a autoridades que deben publicitarse y dar seguimiento. Cuenta con visitadurías especializadas, niñez, género, indígenas, personas privadas de la libertad y mecanismos de alerta temprana. Instituto de Transparencia Estatal. Garantiza el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados locales. Facultades, recursos de revisión, medidas de apremio, verificaciones y resoluciones vinculantes para entregar información. Órgano Superior de Fiscalización. Audita cuentas estatales y municipales, emite pliegos de observaciones, promociones de responsabilidad y, en su caso, denuncias penales. Presenta informes de resultados de la cuenta pública al Congreso, base de la aprobación o no de la misma. Fiscalía General del Estado. En muchas constituciones locales se reconoce autonomía del Ministerio Público. La persona titular suele designarse por procedimiento reforzado, terna, comisión técnica y aprobación legislativa con periodo que trasciende el sexenio. Sistema Estatal Anticorrupción.
Integra comité coordinador, Tribunal de Justicia Administrativa, Auditoría Superior, Transparencia, Contraloría, Poder Judicial, etc. Y Comité de Participación Ciudadana. Emite política estatal anticorrupción, bases de datos de sancionados y criterios de integridad pública. Dos termómetros de la autonomía real, porcentaje del presupuesto de los órganos autónomos respecto al gasto total del Estado, y el diseño de nombramientos, escalonados con mayorías calificadas y comparecencias públicas. Ambos reducen la captura política. Participación ciudadana y gobierno abierto. Usar la arquitectura. Más allá del voto, los marcos estatales pueden prever iniciativa ciudadana de ley, porcentaje de padrón o firmas verificadas, plebiscito y referéndum sobre actos de gobiernos o normas, revocación de mandato en algunas entidades con umbrales de participación y causales, datos abiertos, portales de presupuesto, obras públicas, contracciones, nóminas, sesiones de cabildo y congreso transmitidas y archivadas. 3 palancas ciudadanas muy eficaces y poco usadas, las solicitudes de información con preguntas cerradas y periodos específicos, los recursos de revisión ante el Instituto de Transparencia cuando hay negativa o respuestas incompletas, denuncias por faltas administrativas ante el OIC cuando detectas incumplimientos claros de la ley o de manual de organización. Mapa de pesos y contrapesos en la práctica. ¿Cómo se equilibra el sistema? Iniciativa, veto, promulgación. Triángulo ejecutivo-legislativo que equilibra la producción normativa. Presupuesto, cuenta pública. El legislativo autoriza y fiscaliza. El ejecutivo ejecuta. El OSFE audita. Y el tribunal y el AFGE sanciona. Nombramientos escalonados y mayorías calificadas amortiguan la captura de instituciones clave. Control constitucional, local y amparo federal. Doble candado de supremacía constitucional. Transparencia y participación. La ciudadanía como contrapeso difuso permanente. Si quieres probar la salud de un sistema estatal, observa 5 métricas: porcentaje de licitación pública sobre el total de contratos, tiempo de resolución en tribunales, porcentaje de sentencias publicadas, cumplimiento de resoluciones del Instituto de Transparencia, seguimiento efectivo a observaciones del OFE en la cuenta pública. La organización estatal no es un diagrama inerte, es un sistema operativo que ejecuta el proyecto de gobierno, produce leyes, resuelve conflictos y se somete a vigilancia. Entender cómo se nombra, qué se aprueba, cuándo se controla y con qué se sanciona es pasar de ser espectadores a convertirnos en usuarios avanzados del Estado. Porque la democracia no solo se vota, la democracia también se gestiona, con información fina, con procedimientos claros y con ciudadanía que sabe dónde están los resortes y cómo activarlos.